daños. Sistemáticamente se ubican dentro del capítulo 9 del título 13 del Código Penal. Comenzando por los daños en la propiedad ajena, el artículo 263 del Código Penal castiga al que cause daños en dicha propiedad ajena no comprendidos en otros títulos del Código Penal, castigándose en atención a las circunstancias de condición económica de la víctima y cuantía del daño, y con una previsión de delito leve si la cuantía del daño causado no excede de 400 euros, por tanto, hasta el límite de dichos 400 euros inclusive. Como conductas específicamente agravadas, se contienen las siguientes: que los daños se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometa el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que como testigos o de cualquier otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales. La comisión debe entenderse contra los bienes de dichas personas y no contra ellas mismas, puesto que se estaría ante otras figuras delictivas como las lesiones, las coacciones, etc. Que se cause por cualquier medio infección o contagio de ganado. Gramaticalmente se excluyen aquí las aves y los peces. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. Que arruinen al perjudicado o lo coloquen en una grave situación económica. Requiere de un elemento subjetivo de lo injusto finalista, es decir, el autor del delito ha de tener la intención de que esto así se produzca. O bien se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales. El delito de daños puede causarse por omisión. No es preciso que se produzca perjuicio para que se consume el delito. Es necesario que el daño sea susceptible de valoración económica, por lo que no se incluyen los daños morales en la comisión de este delito, y cabe la comisión en grado de tentativa. Daños en sistemas informáticos. Daños a los datos o programas informáticos o a documentos electrónicos. Artículo 264 del Código Penal. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borre, dañe, deteriore, altere, suprima o haga inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos cuando el resultado producido fuera grave. Y con los siguientes subtipos agravados. Si se hubiese cometido en el marco de una organización criminal, aquí no se menciona al grupo criminal. Si se ocasionan daños de especial gravedad o afectan a un número elevado de sistemas informáticos. Si el hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad. Si los hechos han afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o si hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado miembro de la Unión, conteniéndose una definición legal o auténtica, y es que se considera infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población, cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones. También cuando el delito se haya cometido alguno de los medios que se explicitan en el artículo 264 ter. Y hay una hiperagravación de estos subtipos agravados si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad. Hay una agravación también de tipo general, y es que
cualifican las penas cuando los hechos se han cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitar el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero. En este tipo delictivo se sanciona, por tanto, el sabotaje informático y es un delito de resultado atendiendo a las consecuencias que el mismo ha de producir para poder consumarse. Obstaculización o interrupción del funcionamiento de sistemas informáticos, artículo 264 bis. Se castiga al que sin estar autorizado y de manera grave obstaculice o interrumpa el funcionamiento de un sistema informático ajeno por alguno de estos medios, realizando alguna de las conductas que hemos examinado en el artículo anterior, introduciendo o transmitiendo datos o destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica. Y hay distintas modalidades agravadas, así si se hubiera perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o de una administración pública, si se hubiera dado la concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior, o si los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para facilitar el acceso al sistema informático o ganarse la confianza de un tercero. Se castiga también facilitar instrumentos para la comisión de delitos informáticos en el artículo 264 ter del Código Penal, así al que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilite a terceros con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos que hemos examinado en los dos artículos anteriores, un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de estos delitos o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. Castiga este delito los ataques informáticos, contiene un tipo mixto alternativo de conductas, exige el dolo directo y es un delito de simple actividad o de resultado cortado, puesto que si se llega a materializar el delito informático en los términos que ya hemos examinado antes, se relacionará con este delito en concurso medial, de manera que este delito sería el medio para conseguir el fin que sería el delito informático finalmente cometido. Las personas jurídicas pueden cometer estos delitos y así se prevé en el artículo 264 quater del Código Penal. Hay una especialidad delictiva en el artículo 265 cuando los daños se produzcan a bienes afectos a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, y así se castiga al que destruyere, dañare de modo grave o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se pueden ocasionar daños mediante incendios u otros medios y así el artículo 266 del Código Penal castiga a los que cometan daños previstos en el artículo 263.1 del Código Penal mediante incendio o provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas. Y las penas varían según la modalidad de daños que finalmente se hayan cometido. Hay un subtipo agravado genérico en cualquiera de los casos que pueda producirse los daños por estos medios cuando se lleven a cabo
concurriendo la provocación de explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y además, cumulativamente, pues, se pusiera en peligro la vida o integridad de las personas. El delito de daños puede cometerse por imprudencia grave y así lo contempla el artículo 267 del Código Penal. Si bien se requiere una cuantía mínima, elevadísima, para la posible comisión del delito de daños por imprudencia. Y así, los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros. Gravedad, pues, de la imprudencia y cuantía superior a 80.000 euros serán las notas más relevantes del delito de daños por imprudencia grave, que además solo son perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal y que admiten el perdón del ofendido o de su representante legal. Como sinopsis común a estos delitos de daños, el bien jurídico protegido es el patrimonio y los derechos personales sobre el mismo. La participación admite autoría y complicidad. La ejecución, consumación y tentativa. Y juega la excusa absolutoria en sede de punibilidad que prevé el artículo 268 del Código Penal, que declara exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil a los cónyuges no separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causen entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, bien por razón de edad, bien por razón de discapacidad y sin que esta excusa absolutoria sea aplicable a terceros que participen en el delito.